Las 7:01 de la mañana estamos conversando con Bruno Gallo, diputado a la Asamblea Nacional, integrante también del Comité Ejecutivo de Avanzada Progresista, sobre este tema de estas últimas semanas que han sido de tensiones entre Venezuela y los Estados Unidos y cómo este es un asunto de interés nacional, cómo es un asunto que va más allá incluso de las posiciones políticas, porque esto que comenzó, que además si nos vamos mucho más atrás, que Bruno ha estado en varias oportunidades, este 2025 ha estado muchas veces acá con nosotros, hemos hablado, bueno, desde enero, desde que Donald Trump asumió, cómo se construyó en un principio la narrativa de que la migración fue un plan orquestado, una política del Estado venezolano para inundar Estados Unidos de delincuentes. Después pasamos, bueno, con los casos de los drones iraníes y el vínculo de Venezuela con Irán. Es decir, es una narrativa que ha venido mutando hasta que llegamos a este punto del cartel de los soles y luego ya abiertamente a tomar buques petroleros en el Mar Caribe. Y que, por supuesto, en un principio, varios sectores que tenían sus dudas respecto a si esto era un asunto de Estado o no, con la creación del Consejo Nacional de Soberanía, donde también se incorporaron no solamente a los sectores políticos, sino también a la academia, a los sectores productivos del país. Bueno, se plantea precisamente que esto es un asunto de interés nacional y la presentación clara de una narrativa donde Estados Unidos dice que el petróleo le pertenece, hecho con la nacionalización del petróleo, que va a cumplir en 2 días va a cumplir 50 años, la nacionalización del petróleo que encabezó Carlos Andrés Pérez. Bueno, básicamente convierte esto en un asunto que debe interesarle a todos los venezolanos, estén o no a favor del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sí, así es, pero además tú ves como cierta oposición extremista en algún momento coincidió en la narrativa con el presidente Trump. Sí, claro. Cuando comenzaron con el tema de la agresión a los migrantes venezolanos en Estados Unidos, muchos de ellos permanecieron en un silencio cómplice, incluso en algunas ocasiones casi que le dieron la razón a Trump, cosa que era, digamos, una agresión a nuestros propios connacionales fuera del país. Después toda la narrativa de el tren de Aragua primero y el cartel de los soles después fue acompañada por esa especie de oposición extremista venezolana. Sin embargo, las últimas declaraciones del propio Trump y del secretario Miller han significado una especie de quiebre, han silenciado a la oposición extremista porque la verdad es que hasta para ellos es absolutamente inconcebible que el petróleo, tierras y, digamos, bienes que son venezolanos realmente, según ellos, pertenecen a los Estados Unidos. Entonces, aquí hay como la gran posibilidad de construir un gran consenso nacional. No hay voces disidentes en relación a que la nacionalización del petróleo de 1975 la ley y 76 el acto digamos que en el que se toma posesión de los activos de las empresas petroleras. El 1 de enero ya se cumplen 50 años, pero ya se cumplieron 50 años de la ley de nacionalización. En agosto. Exacto. Entonces, aquí hay la posibilidad de construir un gran consenso nacional frente a las pretensiones norteamericanas de ponerle la mano a los recursos naturales, porque no solo es el petróleo, ellos han mencionado con absoluta desfachatez las tierras raras, el oro, los minerales preciosos. Es decir, ellos saben que Venezuela es una gran fuente de riquezas y riquezas que además necesita Estados Unidos. O sea, yo he dicho en varias oportunidades, todos los estudios dicen que al ritmo que está produciendo petróleo Estados Unidos, le quedan 6 o 7 años de petróleo. Y a Venezuela, al ritmo que estamos produciendo, nos quedan más de 200 años de petróleo. Es decir, pudiéramos multiplicar por 10 la producción petrolera y sin embargo todavía queda muchísimo petróleo. Probablemente más petróleo del que va a poder utilizarse por ser sustituido por formas diferentes. Entonces, Estados Unidos sabe que en esa competencia que tiene con China y Rusia y con los BRIC, necesita energía para hacer viable mantenerse en el mercado internacional con la hegemonía que ha tenido hasta ahora. Entonces su hegemonía está en peligro
por la aparición de dos nuevas potencias que no solamente son económicas, sino que también son potencias militares que, digamos, superan las capacidades económicas y militares de los Estados Unidos. Entonces, dos potencias respirándole en el cuello necesitan energía, parece quererla tomar sin argumentos, sino a la fuerza. Nosotros esperamos que no solamente los venezolanos asistamos juntos a esta disyuntiva, sino que también el mundo se dé cuenta de que no puede seguir permitiéndole a los Estados Unidos los desmanes que viene cometiendo desde la famosa doctrina Monroe. O sea, América no es de los norteamericanos, Venezuela es de los venezolanos y esa es una realidad que nosotros tenemos que hacer respetar. Claro, y esta precisamente, como menciona nuestro invitado, el cambio de este discurso, donde es abiertamente ya un tema de recursos, bueno, puede ser un quiebre que lleve a esa unidad nacional. Estamos también a escasos días, no solo de cumplir 50 años de la nacionalización, sino también escasos días de que se instale un nuevo parlamento que va a tener también, por supuesto, un panorama distinto respecto a la composición de las fuerzas políticas del país. En ese sentido, ¿cómo también ven ustedes la posibilidad que esa se pueda unificar? Porque llegamos a este punto no solamente con las diferencias políticas de la sociedad hacia el Ejecutivo y hacia el Estado en particular, sino también de los factores de oposición, donde hay distintas, digamos, cuál es el camino correcto para materializar que quienes esperan un cambio político. Yo tengo la expectativa de que podamos lograr un bloque opositor medianamente coherente, medianamente respetuoso a lo interno de esas fuerzas democráticas, que podamos superar las diferencias y entendernos, al menos al presentarle al país una alternativa democrática frente a costumbres de este gobierno, que no son precisamente muy democráticas, pero que podamos, por una parte, entendernos entre los sectores democráticos y por otra parte, acudir unidos a una negociación en la que el gobierno entienda las circunstancias que estamos viviendo y las necesidades de generar consensos frente a una agresión que no es sencilla, es una agresión muy compleja en la que coinciden, digamos, la política norteamericana, su necesidad de recursos naturales, pero además también coincide una especie de renovación de fuerza de parte de la derecha internacional que empieza a actuar como una especie de conglomerado de intereses. Entonces, frente a eso, el gobierno... Y que además no tiene, porque lo vimos en las elecciones recientes de Centroamérica, el presidente de Estados Unidos dijo que si no ganaba su candidato no había más recursos. Bueno, y que lo ha hecho ya en varias ocasiones. O sea, yo no recuerdo que los presidentes norteamericanos fijaran posición tan clara, quiero que gane Pedro o quiero que gane Juan. Esta vez lo hizo con Milei, en un cierto momento incluso dijo que la posibilidad de darle un crédito a Argentina estaba fuertemente vinculada con que Milei controlara el Congreso argentino. Ahora lo hizo en Honduras. Se decantó claramente por una de las opciones en juego. Y bueno, la presión ha sido no solamente antes de las elecciones, sino después de las elecciones ha habido presiones absolutamente indebidas contra el organismo electoral hondureño. Entonces es una cosa verdaderamente, es decir, esta es la versión más despiadada que ha tenido la doctrina Monroe, ya no con el corolario Roosevelt, sino con el corolario Trump. Además con movilización de tropas que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Es verdaderamente preocupante y frente a eso el gobierno no termina de entender la enorme necesidad de consensos que hay para enfrentar una coyuntura de esa naturaleza. Hablamos de eso al regreso, de la necesidad de un consenso, del diálogo, de, por supuesto, los acuerdos que lleven a plantearle al mundo que en Venezuela hay precisamente un consenso nacional en torno a este tema. Recuerden que ustedes también pueden participar, hay bastantes preguntas ya para nuestro invitado, Bruno Gallo, diputado de la Asamblea Nacional y también dirigente del Partido Avanzada Progresista a través de Telegram, @primerapagina GB es nuestro usuario, por ahí ustedes pueden también participar. A la pausa y seguimos con más.